Yo, digamos, estuve hablando un rato largo la semana pasada con el presidente de la Nación. Y yo le planteé cuál es mi posición política, no solo como gobernador, como referente del peronismo a nivel nacional. Y le planteé la voluntad de ayudar a que al gobierno le vaya bien, con el límite de que nosotros no vamos a cogobernar. Digamos, yo no comparto que hayamos recurrido al Fondo Monetario Internacional. Creo que había una instancia previa. Yo creo que no, digamos, todavía había cuerda en el mercado de capitales como para jugar y no llegar ahí. Esencialmente, ¿por qué lo digo? No estoy diciendo que no haya que hacer las reformas estructurales que haya que hacer en la Argentina. Lo que quiero es que las hagamos porque resolvemos los argentinos, no porque viene alguien a decirnos lo que tenemos que hacer. Los argentinos tenemos que tener la madurez política de discutir y ver de qué manera ordenamos este país. Y ordenar este país es cierto que hay que atacar el déficit fiscal, pero esencialmente hay que hacer que crezca la economía. Hay que hacer que la balanza comercial no sea tan desfavorable como es. O sea, hay muchas variables que te van a permitir que puedas llegar a niveles de equilibrio fiscal en la Argentina. No solamente es reducir gasto improductivo, que por cierto hay que hacerlo, el gasto improductivo lo tenés que reducir, sin lugar a dudas, porque no tiene sentido. Pero si vos pones énfasis solo en eso, vas a ir achicando cada vez más la economía y vas a hacer lo que siempre se hizo en el país. Nosotros tenemos déficit fiscal hace 62 años en el país. Sí, salvo unos 6 años de Néstor Kirchner. Del 2003 al 2008/9, que hubo equilibrio fiscal. En el resto de nuestra historia, en los últimos 60 y pico de años, nunca tuvimos equilibrio fiscal. ¿Qué es lo que hicimos para tener equilibrio fiscal cuando quisimos dar esa batalla? Hacer lo mismo que está haciendo hoy el gobierno. La pregunta es, ya no estoy hablando de política económica, sentido común puro. Si hacemos lo mismo, y casi con la misma gente, pero hacemos lo mismo, ¿por qué vamos a esperar resultados diferentes? ¿Cuál es la lógica? Entonces, me parece que la Argentina necesita una agenda más desarrollista. La Argentina necesita mirar la necesidad de crecimiento del país. Y de esa manera lograr que acomodemos la balanza comercial, punto 1, y punto 2, vayamos haciendo que el gasto público no crezca al mismo ritmo que crece la economía. Si vos creces al gasto público a 1/3 de lo que crece la economía y vos logras equilibrar la economía argentina en una porción, digamos, el gradualismo es esto, el gradualismo no es, ya que estamos cuando podamos y no haya elecciones, tomemos medidas impopulares. No, gradualismo es tener un plan a largo plazo e ir ejecutándolo gradualmente, en donde todos sepamos a dónde vamos. Eso no es lo que hubo acá. ¿Hay un plan económico por parte del gobierno nacional o simplemente fueron parchando? El problema que hay, a mi juicio, en la Argentina es que el único plan económico, y repito, no es una originalidad de este gobierno, lo venimos haciendo hace 60 años. El único plan económico, el único programa económico son programas monetarios, de política monetaria o inclusive hasta ni monetaria, de política cambiaria, nada más. ¿Cuándo discutimos de política económica? Hablando de financiamiento de los sectores productivos. ¿Cuándo discutimos hablando de reducir los costos de logística? ¿Cuándo le vamos a dar competitividad a nuestros sectores productivos sentándonos a discutir inteligentemente nuestra apertura de mercados, no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la Argentina? Hasta ahora yo no lo he visto. Está bien, viví menos años que otros. Sí, yo tengo unos más y tampoco lo he visto salvo contadas excepciones. Y lo que he visto es una continuidad de flujos en contradicción. Es decir, hoy yo decía en la radio, entre el blanco y el negro, el blanco, luz la más pura que hay, el negro, ausencia de luz, está el arco iris. Correcto. Entonces, hay un montón de colores, no hemos podido transitar, o nos vamos desde un liberalismo que ni siquiera Estados Unidos tiene, con una apertura irracional de mercado, tener 10.000 millones de dólares de déficit comercial. Porque eso no es neoliberalismo, la parte del neo no existe, el liberalismo puro. Sacarle el neo y nos vamos hacia un control total y absoluto, que en muchos casos se confunden. Encontramos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que hay que controlar a los empresarios y hablamos de eliminar las retenciones. Entonces, me parece que son señales oscuras los mercados. Es la ausencia
de un proyecto, es la ausencia de un plan, es la ausencia de no saber a dónde querés ir. Entonces, lo que falta en la Argentina son certezas. Tenemos que saber a dónde queremos ir. Porque cuando vos sabés a dónde querés ir, podés discutir si vas más rápido, si vas más despacio, si vas en colectivo, si vas en taxi, si vas caminando, si vas en tu auto o si vas en monopatín. Pero tenés que saber a dónde querés ir. Punto uno. Una vez que sepamos, el problema en la Argentina es que se sacralizan los medios. Entonces, no sé a dónde quiero ir, pero quiero ir en auto. O quiero ir en colectivo o quiero ir en monopatín. No, flaco, ¿a dónde querés ir? Primero discutamos, después veamos cuál es la forma más idónea para ir, cuál genera menos costo social, a dónde puedo subir más gente. A mí me gustaría ir en colectivo porque van más pasajeros que en taxi. Y si no es muy lejos, vamos todos caminando, que entramos más que en el colectivo. Bueno, esas son las cosas que hay que sentarse y discutir. Justamente hablaba de certidumbre. Yo recuerdo que en el Dante uno de los peores círculos era la condena a la incertidumbre. Es decir, de vivir en la es incertidumbre. Muy difícil salir. No sabes por dónde. No tenés horizonte. No sabes por dónde, no sabes cuándo. Básicamente, cuando estamos hablando de un proyecto que apunta al crecimiento de la economía, yo me quedo pensando, y esto me gustaría que me lo corrija, me olvidé de preguntárselo a Julio también. Yo tengo la sensación de que si se cierran más acuerdos de deuda con acuerdo del Fondo Monetario, vamos a tener una fuerte pérdida de la capacidad de decisión soberana. A lo mejor es una visión apocalíptica mía. Es que en definitiva tiene que ver con eso. Por eso yo digo, nos pongamos de acuerdo nosotros qué queremos hacer. Y avancemos, respetando algo, y en esto quiero ser totalmente honesto, la gente lo votó a Macri para que sea el presidente y después lo volvió a legitimar en una elección legislativa. Digamos, nosotros somos la oposición, debemos darle las herramientas, debemos ayudarlo, pero no tenemos que arrogarnos la función de cogobernar. A nosotros no nos eligieron para gobernar la Argentina, a mí me eligieron para gobernar Salta, nada más que Salta. ¿Cuál es el límite entre ayudarlo y decir no me arrastres? No, es darle las herramientas. Un gobierno necesita un presupuesto, un gobierno necesita sentarse a discutir algunas normas, digamos, la política económica, me guste o no me guste a mí. En definitiva le tengo que dar las herramientas para que la pueda diseñar el gobierno. ¿Por qué? Porque yo puedo dar mi opinión, pero si yo voy a plantearles cuáles son las herramientas y cuál es el camino, no están gobernando ellos, estoy gobernando yo. Entonces hay un límite en donde uno tiene que entender que, a mi juicio, desde la oposición lo que se debe hacer es ayudar. No es ser lo mismo, ni tampoco porque seas la oposición decís todo que no. Es la parte más difícil, porque decir todo que sí es relativamente fácil. Decir todo que no es mucho más fácil aún. Lo difícil es pararte en otro lugar y discernir y decir esto sí y esto no. Eso es lo más difícil en la vida. Entonces, lo importante es animarnos a transitar por el camino más difícil, el más escarpado. Lo otro ya sabemos cómo es. Esto me lleva a repreguntar algo de lo que hablábamos anteriormente. Ese proyecto de bajar el IVA al 10% desde algunos sectores más radicalizados del peronismo, dicen Urtubey, le está jugando esto porque le da tiempo al gobierno. ¿Le sirve algo ese tiempo al gobierno? ¿Sabe qué pasa? Yo lo que quiero es que la gente pague menos tarifa, o sea, nos corramos de la política. Yo lo que quiero es que el ciudadano, por ejemplo el salteño, hoy salteño, el que paga la tarifa de luz, si sale el proyecto del gobierno, el proyecto que avanzó de diputados, ponele que lo vota el Senado y ponele que no lo veta el presidente. La tarifa de luz de Salta no baja, baja solo la de Norte y de Sur, con lo cual seguimos con la mala costumbre de seguir subsidiando las tarifas del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires y nosotros pagar el doble. No es que quiero castigar a ellos, quiero que empecemos a ser un país federal en donde si vamos a bajar la tarifa, la bajemos para todo, para los porteños, para los bonaerenses, para los salteños, para los cuyanos y para los de la Patagonia, para todos.